En la charla de hoy, como bien dice el título, lo que les propongo es hacer un análisis en torno a otro de los sistemas. Estuvimos charlando sobre los presidencialismos y los parlamentarismos. Y vamos a hacer referencia hoy a los semipresidencialismos, ¿no? Acá vamos a hacer un análisis a partir de un texto de Rafael Martínez, donde él hace un estudio comparado, entendiendo un poco los países que utilizan el sistema semipresidencialistas, cuáles son de hecho sistemas presidencialistas, o algunos de ellos vamos a encontrar con la sorpresa de que realmente no lo son. Pero bueno, vamos a entender que el sistema presidencialista es una unión, si se quiere, de forma simultánea entre el sistema presidencialista y el parlamentarista. Saber que no es lo mismo, pero que sí claramente comparten ciertos elementos del sistema presidencialista y dentro del parlamentarismo. ¿Sí? Si se quiere, el término, ¿no? el concepto, semipresidencialismo se lo debemos a Duberger, ¿no? En torno a que él designa a este sistema político por primera vez, sobre todo mirando a la Francia de la Quinta República, en la cual vamos a ver que existe un presidente que es elegido por sufragio universal, directo, y que existe con un primer ministro y un gabinete responsable ante la Asamblea Legislativa. Bueno, algo de esto vamos a ir charlando, ¿no? También lo que nos podemos encontrar muchas veces al semipresidencialismo, también denominado como sistema de gobierno mixto o de ejecutivo dual, ¿sí? Pero es interesante porque Martínez lo que nos propone es hacer un poco, si se quiere, un cotejo en los textos constitucionales, ¿no? Ir a las constituciones para ver cuáles de esas constituciones establecen sistemas presidencialistas. Y él, cuando va a las constituciones en su análisis, observa que hay países como Angola, Austria, eh, Colombia, Perú, Polonia, obviamente Francia, Irán, ¿sí? Rumania, Portugal, donde uno observa que ahí hay supuestamente sistemas semipresidencialistas. Ahora, a simple vista, ¿no? Y en relación a esta lectura, ¿no? de países que yo les he propuesto, hay una clara disparidad, por lo menos evidente, entre todos estos sistemas políticos. Incluso muchas veces la evidencia de que la gran mayoría de ellos, algunos de los que nombré, ni siquiera son democráticos. Por lo tanto, si no son democráticos, luego difícilmente van a ser semipresidencialistas. Por lo tanto, vamos a tratar de ir delimitando en la medida de lo posible un concepto, si se quiere, operativo de lo que es un sistema de gobierno semipresidencialista, intentando, si se quiere, haciendo un análisis comparado, describir cuáles son las condiciones necesarias para que se dé un modelo como este, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir seleccionando una serie de países, presentando por lo menos, sobre todo, aquellos que tienen un rasgo significativo, aquellos que de democracia, ¿no? Porque si no, si hay ausencia de democracia, se desnaturaliza en definitiva el concepto, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ir viendo una clasificación vinculada al grado de desarrollo de semipresidencialismo, distinguiremos aquellos que son aparentemente semipresidencialistas y los que son realmente semipresidencialistas, ¿sí? Y eso nos va a ir permitiendo descartar, ir acotando un poco la lista, ¿no? Pero lo primero que le propongo es tratar de ver un poco el origen del concepto régimen semipresidencial, ¿no? Y los sistemas políticos tradicionalmente lo hemos distinguido en dos formas de conjurar las instituciones en orden al diseño de un gobierno democrático. Hablamos en una primera entrega de sistemas presidencialistas y una segunda entrega hablamos de sistemas parlamentarios. Es decir, que o se ha optado o por una rígida separación de poderes, prácticamente sin conexión entre el Parlamento y el gobierno, o por tratar de interconectar el funcionamiento institucional a partir de la existencia de un gobierno elegido por el Parlamento y responsable ante este, pero que a su vez tiene la potestad de disolverlo. Así que el parlamentarismo, sobre todo forma predominante de las democracias de fines del siglo XX, ¿no? Reposa sobre la idea de una sola expresión de la voluntad general mediante un sufragio universal, es decir, elecciones generales. Esos comicios, vimos, conforman mediante una elección popular el poder legislativo y vinculado a este el gobierno del país. En las democracias parlamentarias, el gobierno nace claramente de la confianza del Parlamento, algo que hemos charlado. Y de esa concepción entonces surge lo que se conoce como el vínculo de responsabilidad política. Mientras que
en otras entregas vimos que el régimen presidencialista es dualista, porque en la voluntad popular se expresa en momentos diferentes y de modo diferente, mediante, por ejemplo, elecciones legislativas y elecciones presidenciales. El presidencialismo, entonces, comporta pues dos consultas electorales, una que permite configurar el Parlamento, el Congreso, y la otra el Ejecutivo. Esto implica lo que se quiere una ausencia de responsabilidades del Poder Ejecutivo ante el Parlamento. ¿Sí? A ver, es interesante porque un tipo como Liebhardt, ¿no? Un especialista como Liebhardt, él hace una serie de críticas al presidencialismo, porque él dice que entiende que los presidencialismos se condensan generalmente en tres palabras. El presidencialismo anuncia mayorías, entendiendo por tal a una concentración del poder político en manos de esas mayorías. A ver, en el primer caso, el sistema generalmente, dice Liebhardt, tiende a ser demasiado mayoritario. Segundo caso, ese mayoritarismo no es reemplazado por consenso, sino generalmente es reemplazado por conflicto, por frustración o por paralización. En tercer lugar, o en tercer problema, será la potencial polarización que tienen las sociedades que tienen presidencialismos. ¿Sí? En cuarto lugar, mientras el parlamentarismo permite respuestas institucionales flexibles en función de los cambios de coyuntura, el presidencialismo no es tan versátil debido, por ejemplo, a la rigidez del término de sus mandatos. Entonces, muchas veces puede entorpecer profundamente los procesos en su momento de consolidación democrática y hoy de institucionalización, claramente. Y por último, el presidencialismo muchas veces carece de poderes moderadores. Por tal motivo, en no pocas ocasiones nos han pasado que en nuestra historia en Latinoamérica el ejército se había proclamado o autoproclamado esa condición. ¿Sí? Desde esta perspectiva y siguiendo la lógica de Linz y algo que hemos charlado cuando veíamos a los parlamentarismos, Juan Linz abogaba claramente por un parlamentarismo, especialmente para sistemas políticos en fase de consolidación democrática. ¿Por qué? Porque los planteamientos de Linz suponen que el presidencialismo, los presidencialismos en Latinoamérica, muchas veces son las causas del desplome de las democracias, o que los presidencialismos en una segunda etapa hacen compleja la redemocratización y la consolidación de nuevas democracias, sus niveles de institucionalización. Por otra parte, Sartori proponía para Latinoamérica un sistema que en principio no fuese ni presidencialista ni parlamentarista en sus formas puras, siendo que para cada país, en función de sus propias características, el que se inclina hacia un lado o hacia otra forma de gobierno. De igual manera, Sartori también se lo estaba diciendo a los países del este de Europa que se inclinan por un tipo de presidencialismo capaz de generar una combinación que asegure simultáneamente liderazgos sólidos y que asegure partidos políticos potentes, ¿no? Institucionalizados. Por lo tanto, esto nos sirve un poco para hablar de esta idea de el origen del consenso del régimen semipresidencialista. Nosotros vamos a tomar entonces como punto de partida que una de las diferencias esenciales entre los parlamentarismos y los presidencialismos es la expresión única o doble de una voluntad ciudadana. Entonces las monarquías europeas habrían ido evolucionando paulatinamente hacia el constitucionalismo liberal, lo que presuponía la elección de un parlamento y un gabinete gubernamental acorde. Mientras tanto que las repúblicas elegían su parlamento, pero elegían también un presidente al que dotaban de un conjunto de competencias ejecutivas. Entonces, junto a estos dos modelos, algunos países introdujeron la dualidad de elecciones, pero manteniendo, sin embargo, la responsabilidad gubernamental ante el Parlamento. Esta especie de nuevo híbrido ya no respondía a las fórmulas presidencialistas, porque el presidente tenía menos poderes, pero tampoco al tipo de parlamentarismo monárquico, dado que el presidente disponía de legitimidad democrática directa. Es decir, que estábamos ante una nueva forma de gobierno en la cual conviven elementos típicos del presidencialismo, presidente elegido por sufragio universal con importantes competencias ejecutivas, y elementos del sistema parlamentario, es decir, un gobierno con un poder ejecutivo surgido de una asamblea y responsable ante la misma. Generalmente se asocia esa nueva fórmula obviamente con Francia, pero veremos que no es el único país que tiene este sistema. Ahora bien,
¿Cómo y cuándo se dio nombre a este nuevo sistema de gobierno? Generalmente a principios de la década de los 60 se cuestionaba en torno a qué tipo de régimen era el que aparecía tras la reforma constitucional francesa que se va a dar en octubre del 62. ¿Sí? Reforma que implicaba la elección directa del presidente de la República. La nueva fórmula de gobierno propuso un punto de encuentro entre el presidente y el Parlamento capaz de amortiguar los choques, de evitar los conflictos y, en último caso, de solventarlos. Ese punto de encuentro era el gobierno nombrado por el jefe de Estado, pero que era responsable ante el Parlamento. Como bien les dije en esta entrega, la primera conceptualización se debió a Duverger, quien acuñó esa voz, ese término semipresidencialismo, antes de la reforma del 62, que supuso la elección por sufragio directo del presidente de la República, en Francia estamos hablando. Duverger creía que el sistema de gobierno francés era un régimen parlamentario con dos diferencias respecto de las anteriores experiencias. Primero, los poderes del Parlamento habían sido fuertemente corregidos. El jefe de Estado dejaba de ser un personaje honorífico para pasar a tener algunos poderes concretos. Así que será esta reforma constitucional ratificada mediante, recordemos, referéndum en el 62, la que hizo cambiar de opinión respecto de cuál era el régimen francés y acuñar este nuevo concepto. Por lo tanto, el régimen semipresidencialista se va a caracterizar por la elección de un jefe de Estado mediante sufragio universal, y además esto va a suponer una jefatura de Estado con más poderes que los jefes de Estado de un parlamento, lo cual implica automáticamente una limitación obviamente del Parlamento. Es decir, que el gobierno estaba formado por un gabinete, donde hay un primer ministro al frente nombrado por el presidente, y por último el gobierno es responsable ante la Asamblea, lo cual le confería al nuevo régimen no solo características de presidencialismo, sino también de parlamentarismo. En definitiva, entonces estamos ante esta nueva fórmula de gobierno conocido como semipresidencialismo. La razón por la que, tratándose de un régimen político, si se quiere, a caballo entre el presidencialismo y el parlamentarismo, se optó por la denominación de semipresidencialismo y no semiparlamentarismo, estribó en la idea de que la dualidad de esta nueva forma política queda localizada en el seno del Ejecutivo. Por eso es que se habla de semipresidencialismo. Es decir, que las relaciones entre presidente y primer ministro son reflejo de la doble expresión de la ciudadanía a través de dos sufragios distintos. Ahora bien, habiendo hecho estas consideraciones, discutiendo, charlando un poco en relación al origen de esta nueva forma, vamos a hablar de una serie de condiciones necesarias para que se dé este tipo de sistema. Y es interesante porque Duverger dice que hay 5 condiciones necesarias, ¿no?, que les marca aquí en la pantalla. A ver, en principio, ninguna condición por sí sola facilita la existencia de un modelo semipresidencialista, ¿sí? Por lo tanto, luego no podemos hablar de condiciones suficientes, pero sí todas ellas son imprescindibles para poder hablar en rigor con este modelo. Es decir, que la falta de alguna de estas características que les marco aquí imposibilita el desarrollo de este modelo y claramente nos va a colocar ante otro modelo distinto, ¿sí? La primera condición necesaria es la elección del presidente de la República mediante sufragio universal directo. Por lo tanto, esa es la principal fuente de poder que tiene un presidente, ¿sí? Segunda condición necesaria es la idea de, en definitiva, un ejecutivo dual, ¿sí? Ejecutivo compuesto por el presidente de la República, ¿sí?, y el gobierno al frente del cual figura el primer ministro. La primacía de ambos órganos claramente la va a ostentar el presidente. Es decir, que el sistema semipresidencial goza pues de 3 órganos políticos: presidente de la República, Consejo de Ministros, donde está el primer ministro, y el Parlamento, con competencias efectivas propias. Los 2 primeros, dijimos, se alojan en el Poder Ejecutivo y el tercero, el Parlamento, en el Legislativo. El dualismo de presidente y primer ministro dentro del Poder Ejecutivo se solventa mediante un reparto de funciones que permita al presidente tomar cierta distancia en relación a los asuntos cotidianos locales. Así que el presidente tiene la posibilidad de escapar de la política diaria en su semipresidencialismo.
que se dice en un sentido común que todo lo que va mal es culpa del primer ministro y todo lo que va bien es fruto de la acción de los presidentes. ¿Sí? La articulación del poder compartido excluye entonces la opción de concentración de poder en una sola persona. Y por tanto, la autoridad de la jefatura del Ejecutivo se articula como lo que se conoce un primero sobre desiguales o un primero entre desiguales o como un primero entre iguales. Ante esas categorías, Sartori entonces inscribe, recuerden eso que lo vimos bien en el video de parlamentarismo, Sartori inscribe al semipresidencialismo dentro de la primera opción, un primero sobre desiguales. Lo que puede suponer que es jefe del Ejecutivo, el secretario general del partido mayoritario, no puede ser fácilmente removido por una decisión parlamentaria y a su vez tiene la capacidad de nombrar y hacer cesar a los miembros del gobierno. Mucho de esto va a depender también del tipo de semipresidencialismo que lo va a arrojar el tipo de mayorías, pero eso lo vamos a ver más adelante. La tercera condición son los amplios poderes de que constitucionalmente goza un presidente de la República, es decir, que tiene los poderes y las atribuciones de un jefe de Estado dentro de un sistema parlamentario, pero al mismo tiempo también goza de las facultades de orden ejecutivo, ¿sí? El presidente de esta república cumple las funciones, a su vez, de un símbolo político, de árbitro moderador entre los tres poderes del Estado. ¿Sí? A su vez, entre las cuestiones habituales que tiene, bueno, nombramiento del primer ministro, la presidencia del Consejo de Ministros tiene a su cargo, puede convocar a sesiones parlamentarias extraordinarias, tiene el poder de disolución anticipada del Parlamento, a su vez tiene capacidad de iniciativa legislativa y obviamente la dirección de las relaciones exteriores. Además, tiene poderes excepcionales en casos de crisis, esto es muy común de los presidencialismos, legitimación activa para plantear la inconstitucionalidad, por ejemplo, de normas ante la Corte, ¿sí? A su vez va a tener el mando supremo de las Fuerzas Armadas, o por ejemplo, el nombramiento de altos cargos de la administración, o puede hasta convocar a referendos. ¿Sí? En cuarto lugar, el presidente es el jefe del Estado, también es el jefe del Ejecutivo. Esto último que implica la facultad de nombrar al primer ministro y en no pocas ocasiones de presidir incluso el Consejo de Ministros. Y por último, la quinta condición, que el gobierno también es responsable ante el Parlamento. Es decir, que puede recabar la confianza del Parlamento o puede sufrir una censura por parte del mismo. El gobierno en el semipresidencialismo aparentemente es una institución típica del sistema parlamentario, pero difiere en cuestiones sustanciales. Por ejemplo, no goza del derecho de disolución, aunque el presidente tiene funciones ejecutivas, no está sujeto a una moción de censura. Es decir, que la estabilidad del presidente se puede decir que es total. La duración de su mandato está tasada y solo puede ser removido mediante responsabilidad de carácter penal, alta traición o un impeachment. ¿Sí? Vamos a hacer, si se quiere, un cotejo constitucional. Indudablemente, cuando algún Estado referencia que ahí tiene un sistema semipresidencialista y hacemos un cotejo constitucional y vemos su funcionamiento y de hecho descubrimos que es un sistema no democrático, claramente no podemos decir entonces que hay ahí un sistema semipresidencialista. Pero el otro cotejo constitucional que debemos hacer es aquellos denominados semipresidencialismos aparentes. Es decir, que por ejemplo en la Constitución tienen un sistema semipresidencialista, que su presidente es electo de manera directa por el voto, por el sufragio universal, pero que en el día a día funcionan más como sistemas parlamentarios que como sistemas semipresidencialistas, como pueden ser, por ejemplo, los casos de Irlanda, un ejemplo de eso, ¿no? Pero entre sistemas semipresidencialistas y a partir del cotejo constitucional, uno puede ver a países como Francia, como Irlanda, Islandia son casos de claramente que en la práctica funcionan como parlamentarismos, ¿sí? Georgia, Rusia, Siria, Senegal, Argelia, Ucrania, Palestina, bueno, Finlandia, claramente en muchos de estos hay una gran diferencia, ¿no? Cuánto de democrático tienen países como Irán, como Sri Lanka, como Angola, como Egipto. Claramente son sistemas políticos donde hay una carencia muy fuerte de democracia, por lo tanto es muy difícil que nosotros
automáticamente los podamos referenciar como un sistema semipresidencialista, ¿sí? Por lo tanto, hay que hacer un cotejo descripto en aquello que no nos hallamos en sistemas no democráticos. Y luego tenemos lo que se denominan semipresidencialismos aparentes, ¿sí? Como países como Australia, incluso Colombia, en su reforma de la Constitución, donde introduce esta idea del jefe de gabinete, Finlandia, Irlanda, Islandia, Polonia, Portugal, no solo han instaurado en sus textos constitucionales las condiciones para poder establecer un semipresidencialismo, sino que en mayor medida, los que se acabo de nombrar, gozan de condiciones mínimas de estabilidad democrática para poder desarrollar efectivamente los requisitos que le estamos planteando, ¿sí? Esa nueva división nos coloca ante algunos países en los cuales se desarrollan un semipresidencialismo aparente, es decir, que encubren un parlamentarismo real. Y acá se trata de países como Austria, Irlanda, Islandia, incluso Finlandia, donde las distintas fuerzas políticas existentes han pactado, si se quiere, una neutralización consensual de los poderes presidenciales, anulando las potencialidades que suponen la elección directa del presidente y privándolos a este, de hecho, de sus poderes. Así que podríamos encontrarnos ante un supuesto de mutación constitucional. Si, por ejemplo, el caso de Irlanda, la Constitución de 1937 otorga escasos poderes presidenciales y además están ampliamente sometidos a la tutela gubernamental. Además, el candidato a presidente suele ser previamente pactado entre los partidos y realmente juega un escaso papel en la vida política, ¿sí? Por lo tanto, este régimen irlandés es esencialmente parlamentario. Y le pasa lo mismo, muy similar a Islandia o a Austria, que es interesante porque el presidente goza potencialmente de más poder que el caso anterior, pero al igual que Irlanda no lo utiliza, ¿sí? Islandia, cuando se separa de Dinamarca, incluyó la figura del presidente dentro de un sistema parlamentario que ya venía funcionando desde el principio del siglo, ¿sí? La pretensión islandesa fue la de establecer un jefe de Estado simbólico, al estilo, si se quiere, del monarca danés, en el cual entonces el sufragio universal sustituiría esa unción real, por así decirlo. Pero vamos a hablar de los sistemas que nos interesan, de hecho semipresidencialista. Y acá hay una extensa relación constitucional que ha quedado políticamente reducida a países como Francia, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, ¿sí? Obviamente que no todos los estados desarrollan del mismo modo, con la misma o con idéntica intensidad los postulados del semipresidencialismo, ¿sí? Hay algunos que han adoptado el semipresidencialismo en constituciones que sirven de arranque a un proceso de transición política hacia una democracia. Por ejemplo, se le pasó a Portugal y a Rumania, ¿sí? En definitiva, muchos de estos luego han optado por este sistema semipresidencialista como una nueva fórmula con la cual transformar por ineficaces o por no a sistemas democráticos respectivos, ¿sí? Pero que claramente van entrando en esta idea del sistema presidencialista de distintas maneras. Recordemos el caso de Francia, que es el prototipo original, pero venía de los fracasos de la Tercera y Cuarta República Francesa, en lo que se denominaba al sistema parlamentario por asambleas o conocido por partidocracia. Eso está en otra de las entregas que pueden verlo aquí en el canal. En definitiva, algunos sistemas políticos llegaron al semipresidencialismo con la idea de que un bloqueo parlamentario no supondrá un colapso político debido a que la presidencia tendrá un relativo margen de maniobra. Otros llegaron al sistema semipresidencialista con la intención de que la separación de poderes se vea tamizada por un recorte presidencial de poderes y por una suerte de responsabilidad política gubernamental que tiene que tener un presidente ante el sistema parlamentario, que me parece que es algo interesante, que nos permite a nosotros ir entendiendo un poco el funcionamiento de este sistema, ¿no? Y esto sí nos va a llevar a las tipologías, indudablemente. Bueno, indudablemente nos damos cuenta que hay distintos tipos de semipresidencialismo, ¿sí? Como así los hay de presidencialismos y de parlamentarismos, ¿no? Y uno ya hemos ido indicando un poco qué variables sirven para clasificar a los diversos modelos de sistemas de gobierno.
Es decir, que se trata de la existencia o no, en definitiva, de mayorías parlamentarias y la posición favorable o desfavorable respecto a estas mismas, a estas mayorías, que ocupa un presidente en un sistema semipresidencial. A ver, un régimen semipresidencialista, al igual que un parlamentario o un presidencialista, caben dos opciones. O hay inexistencia de mayorías parlamentarias cualificadas, o hay existencia de las mismas. En caso de producirse esta última circunstancia, el presidente entonces se encuentra ante tres presumibles escenarios respecto de una asamblea, que les marco muy bien acá. O tiene mayoría parlamentaria afín al presidente, ahí vamos a tener un tipo de semipresidencialismo, o hay mayoría parlamentaria opuesta al presidente, otro tipo, o hay mayoría parlamentaria afín al presidente sin un reconocimiento de su liderazgo. A ver, vamos a la primera de las situaciones planteadas, semipresidencialismo de afinidad como se lo conoce. Es decir, que en tal coyuntura presupone la existencia de una mayoría parlamentaria del mismo signo, del mismo color político que el presidente. Esto lo que hay es que hay un refuerzo político de su jefatura a partir de la mayoría. Sin ambas mayorías coincide en la idea de que el presidente reina y gobierna. Mientras que la segunda de las opciones que les propongo es entre la mayoría parlamentaria y el presidente, es la que se conoce como la de oposición. Se trata de un semipresidencialismo de coexistencia. Ante esta situación, el Parlamento claramente puede debilitar el poder presidencial. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Francia ha vivido varias veces este tipo de tipología semipresidencial. La primera de ellas, si se quiere, y la más conocida fue durante el periodo del 86 al 88 con Mitterrand, al frente de la presidencia de la República, con Chirac como primer ministro apoyado por un parlamento, ¿sí?, con mayoría absoluta de la coalición. El segundo periodo comprendió, por ejemplo, los años de la primera década de los 90, de nuevo con Mitterrand al frente de la República y con un parlamento con mayoría de otro partido, pero la figura del primer ministro fue ejercida por un conciliador, como no fue en el caso de Chirac. Es muy común que se dé estas situaciones. Mientras que la tercera y última situación es aquella en la cual la mayoría parlamentaria coincide con la presidencial, pero no se le reconoce, no obstante, al presidente como líder. Ese escenario se conoce como semipresidencialismo de afinidad sin reconocimiento del liderazgo presidencial. ¿Qué es lo que sucede en una situación como esta? Sucede que muchas veces conducen a devaluar la figura política institucional del presidente, pudiendo darse la circunstancia de que, aunque constitucionalmente esté ante un régimen semipresidencialista, políticamente se inclina hacia algún tipo de parlamentarismos. Ahora, más allá de todas estas referencias, espero que a lo largo de estas tres entregas, presidencialismo, parlamentarismos y semipresidencialismos, ustedes tengan un panorama lo más abarcativo posible de cómo funcionan dichos sistemas políticos.